Hola, hola, buenas, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a todos a esta nueva edición, este encuentro que estamos teniendo ya casi finalizando esta segunda etapa en nuestra materia de realidad nacional y regional. Vamos a conversar un poquitito, si ustedes ven en el programa de estudios, tenemos bien abajito casi las últimas. Lo que se refiere a participación ciudadana, estuvimos hablando anteriormente de los derechos humanos, justamente que habla también, en el contexto del mismo, y hablamos ahora un poco de lo que es la participación ciudadana, en qué contexto se da a nivel país y cuáles son los mecanismos que podemos utilizar como ciudadanos para ser partícipes, como dice su escrito, dentro de lo que nos compete como ciudadanos paraguayos. ¿Qué es una participación ciudadana? Es un proceso gradual. ¿Qué significa gradual? Que poco a poco, de etapa en etapa, mediante el cual nosotros nos integramos en forma individual o colectiva a una situación, a una actividad a nivel de la sociedad y en este caso se nos da la capacidad de opinar o influir en estos procesos de toma de decisiones, fiscalizando, controlando y haciendo la ejecución justamente de estas acciones en asuntos que pueden ser públicos o privados y que afectan en lo político, económico, social y ambiental de un país o específicamente de una gobernación, de una municipalidad. El desarrollo de esta capacidad le facilita al ciudadano, o sea que a nosotros, nuestro pleno desarrollo como seres humanos y el de la comunidad en el cual nos desenvolvemos. Es muy importante, además de conocer lo que sería la participación ciudadana, integrar, participar y ser agentes transformadores o agentes fiscalizadores, en este caso de varias situaciones que pasan a nivel de nuestra comunidad. Muchas veces no nos damos por enterados, ya solamente conocemos el resultado, pero siempre hay gente que está en este tipo de organizaciones, que se inmiscuye, que se mezcla, que opina, que controla para que justamente se den buenos resultados para el bienestar o el beneficio de toda la comunidad. Y muchas veces nosotros ya recibimos nomás ese beneficio, no hacemos parte del proceso. La participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. Tiene un fin de mejorar justamente la sostenibilidad de las condiciones de vida de la sociedad de la cual integra. Para poder lograr esto, generalmente se ciñen por unos objetivos, que es fortalecer las instituciones democráticas y ejercer los derechos y obligaciones en busca del bienestar general. Los mecanismos, o sea, ¿qué son los mecanismos? Son la manera, el medio por el cual yo puedo participar o yo puedo ser partícipe de una acción ciudadana. Y estos mecanismos los tenemos estipulados ya desde la Constitución Nacional, en este caso la actual utilizamos la de 1992, que justamente habla de uno de estos mecanismos, que es la iniciativa popular. ¿Y qué es la iniciativa popular? Es la posibilidad que tienen los ciudadanos, nosotros, que si reunimos varias firmas, tener esa posibilidad de presentar proyectos de ley para ser tratados en el Congreso. Por ejemplo, el pedido de reforma de un estatuto, una ley o una enmienda constitucional. Esta forma de participación está contemplada en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Estipula que se reconoce a los electores, que somos nosotros, el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso, a la Cámara de Senadores y Diputados, proyectos de ley. La forma de estas propuestas, así como el número de electores que deban suscribir que deban firmar esa petición, serán establecidas en la ley. Dice,
estipula este artículo. ¿Y qué dice justamente el Código Electoral paraguayo, que es la Ley 834? Que para que se dé una iniciativa popular o para que sea representativa, se necesita la adhesión mediante firma en planillas oficiales que provee la justicia electoral del 2% del total de inscriptos en el registro cívico permanente a nivel país. Hasta enero de 2019, lo que se manejaba en el registro cívico es un aproximado, o se manejaba el número de 4.304.498 ciudadanos inscritos, en el que se encuentran paraguayos residentes en territorio nacional, extranjeros residentes en Paraguay y compatriotas residentes en el exterior. De este 4.304.498, yo necesito el 2% del total de inscritos justamente para poder presentar un proyecto de ley. Más o menos sería ya como, si hacemos el cálculo, unas 16.000 firmas. O puedo estar equivocada, pero es más o menos lo que se necesita para la presentación de una ley. A nivel país, en lo que se refiere a mecanismos de participación ciudadana, si ustedes hacen un bosquejo de historial de lo que se pudo aprobar y no en este contexto a nivel país, prácticamente no lo tenemos. Es muy complicado, es muy difícil la propuesta o la puesta en marcha de un pedido así, porque los mecanismos son muy complicados. Habla de planillas oficiales que te da el TEI, la cantidad mínima de firmas que requiere, y hay unas trabas, salvo que se haga, ahora que se hace toda de manera digital y compañía, que hay una propuesta de ley, propuesta justamente para que se apruebe eso, pero es muy difícil. Entonces no se tiene prácticamente. Se presentó, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción había presentado una propuesta de ley justamente para poder modificar esta partecita donde habla de estas planillas, pero no prosperó hasta la fecha. Recuerdan ustedes que en su momento se habían habilitado planillas, o sea, estaban habilitando firmas para poder hacer la enmienda de la Constitución, presentaba un proyecto de ley como ciudadanos, y inclusive había planillas donde figuraban tu firma donde vos nunca firmaste. Eso más o menos se dio no hace unos cuantos años atrás nomás, que se dieron varios escándalos, inclusive gente que ya estaba fallecida que figuraba en la lista y con la firma al lado. O sea que producción de documento falso. Por eso es muy complicado ese mecanismo. Siguiendo con el mecanismo también estipulado en la Constitución Nacional, tenemos el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es un procedimiento por medio del cual el ciudadano, o sea, se le permite al ciudadano ejercer el derecho de voto para decidir acerca de una propuesta de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo, un sí o un no. El resultado puede ser vinculante, obligatorio o consultivo, no obligatorio. Cuando es consultivo, la interpretación del voto queda a cargo del Poder Legislativo. Un referéndum es vinculante solo sobre algunos temas. Y lo que trata de lo que es el referéndum en el 2011 a nivel país, en el Paraguay, sería un referéndum en un octubre del 2011 para aprobar o rechazar una enmienda. ¿Qué significa la enmienda constitucional? Cuando nosotros parchamos una ropa o hacemos un pequeño ajuste, solamente esa partecita cambiamos. Es lo que se hizo con una partecita de la Constitución Nacional, en donde se preguntaba justamente que si paraguayos residentes en el exterior pueden votar en las elecciones. El resultado fue que el 78,41% de los votantes estuvo a favor del sí, o sea, decidió por el sí, a pesar de que solo participó el 12,5% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral. Se aprobó eso por el Congreso. Entonces, a partir de ahí, los paraguayos residentes en el extranjero, que son más de 500.000, pueden votar. Sabemos bien que tenemos gente con pueblanos por Argentina, España, Estados Unidos, Brasil y otros lugares del mundo. Entonces, a partir de ahí también tiene una fuerza bastante interesante.
para la toma de decisiones a nivel país después de esta enmienda. Otro de los mecanismos es la audiencia pública, que es un mecanismo de consulta cuyo objetivo es que la autoridad encargada de tomar una decisión administrativa o legislativa acceda a las opiniones de todos los ciudadanos interesados en un tema en particular para llegar a la mejor decisión posible. Por ejemplo, una comunidad puede decidir sobre la localización de un depósito de residuos mediante la audiencia pública. En ella los participantes pueden exponer sus ideas a favor o en contra del lugar propuesto. Es una oportunidad de integración, de comprensión de las diferencias y de practicar la tolerancia que generalmente se dan, por ejemplo, a nivel de los barrios, de las compañías, de los vecindarios, porque se manifiestan si están a favor o en contra, o en su defecto se les llama, se les invita para la audiencia pública y se escucha las opiniones o se dé la solución si hay un conflicto en referencia a eso, para poder llegar a una conclusión. Están también los grupos de vigilancia, que justamente es un método para evitar robos y crímenes. En este caso los vecinos se ponen de acuerdo y se turnan en la vigilancia para velar por la seguridad de la zona. Es un mecanismo, es una forma también de participación ciudadana. Ayuda entre todos. Están las movilizaciones, que son actos de protesta en los que unos movimientos sociales manifiestan su descontento de manera pública a través de la presión a las autoridades. Cuando ponen en peligro la seguridad del Estado, se recurre a las fuerzas policiales y militares. Pueden ser marchas, ocupaciones de espacios públicos, concentraciones. En estos días estamos teniendo a nivel país el paro de los camioneros por unos cuestionamientos en particular que hacen en referencia a su trabajo, y se tiene que ver todo el contexto, no solamente si este pedido no transgrede la Constitución Nacional, si es posible estructurar de la manera que solicitan y compañía, pero mediante movilizaciones están ejerciendo justamente presión a las autoridades para que puedan llegar a un ganar-ganar. ¿Qué significa eso? Que ambas partes salgan beneficiadas y que no se perjudique a ningún sector de la sociedad. Están también las organizaciones que coordinan actividades dirigidas a resolver problemas comunes a una comunidad. Funcionan mediante normas y permiten un mayor control sobre las políticas públicas. Están las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, las organizaciones políticas. Siempre tienen gente que están participando dentro de los mismos, tienen su regulación, su normativa, y es vinculante como para que puedan controlar, ver, mirar un poquitito el manejo de las políticas públicas. Están también los foros de interés ciudadanos, que son discusiones en las que un grupo de personas participan en torno a un tema en común y específico. Bien, estarán las órdenes por cualquier consulta. Tienen un material de apoyo que les facilito. Son 2, para que puedan mirar un poquitito y contestar la tarea que tienen pendiente. Falta poquito para culminar esta etapa con este año bastante particular que estamos teniendo, y los sueños no tienen fecha de caducidad, así que a respirar bastante hondo, a seguir, que prontito terminamos este primer año. Éxitos a todos.